Hola amigos, ustedes me pidieron que les hiciera un pequeño resumen de las civilizaciones antiguas, así que aquí me tienen, vamos a empezar. Recuerden que la historia básicamente está dividida en 5 grandes momentos. La prehistoria, en el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. Después la Edad Antigua, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Luego la Edad Media, después la Edad Moderna y por último la Edad Contemporánea. Entonces, ubicándonos en esa etapa de la historia, recuerden que en la prehistoria eran nómadas. Quiere decir que se movían de un lado al otro. Pero cuando encontraron la agricultura, eso los ayudó a dejar de ser nómadas y de ir de un lugar a otro, cambiando de dónde vivían para asentarse en un lugar. Y así fue como se volvieron sedentarios. Al volverse sedentarios, cuando descubrieron la agricultura y la ganadería, quiere decir que se quedaron en un solo lugar sin necesidad de estar buscando alimento o de irse a recorrer grandes distancias. Pasaron de vivir en cuevas a construir sus pequeñas chozas. Y entonces vamos a hablar de las primeras civilizaciones. La primera fue la civilización de Mesopotamia. Recuerden que el hecho importante que dio la diferencia entre la prehistoria y la Edad Antigua, o lo que llamamos la historia, fue la escritura. En el momento en que empezaron a escribir, dejó de llamarse prehistoria para formar parte de la historia. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos. Meso, medio. Entonces, en medio de dos ríos. Los ríos en los que ellos se asentaron fueron el Tigris y el Éufrates. Por lo que esta civilización destacó fue por sus construcciones en forma de arcos o de bóvedas. Y recuerden que su escritura fue cuneiforme. Mesopotamia es lo que actualmente es el territorio de Irak, más o menos en esa zona. Entonces, del legado que ellos nos dejaron, pues es la construcción en forma de arcos. Ellos empezaron a incursionar con algunos temas de matemáticas y sobre todo la escritura cuneiforme. Vamos ahora con Egipto, una de mis grandes civilizaciones. Miren, fueron muchas, es una de mis favoritas porque tengo varias. Vamos con Egipto. Ellos empezaron a escribir en jeroglíficos. O sea, hacían dibujito de un ave y quería decir una letra. Entonces, jeroglíficos. Como legado en la arquitectura nos dejaron las pirámides. Keops, Kefren y Miserino. Las pirámides de Giza. También conocemos y hemos visto en muchos lugares a la esfinge, que tiene cara de humano y cuerpo como de león. Nos dejaron los sarcófagos y la momificación. Cada vez que tenemos eventos, por ejemplo, de Halloween y eso, es muy común hablar de las momias. Y entonces hablar de la momificación nos relaciona directamente a Egipto. Miren, recuerden al faraón más importante, Tutankamón, tenemos a Nefertiti. Vamos ahora a la India. Esa va a ser nuestra tercera civilización. La India, como legado nos dejó, que hemos escuchado mucho hablar de la palabra karma, ¿cierto? El karma quiere decir que si hacemos acciones buenas, en esta vida se te va a regresar algo bueno. Y si haces cosas malas es como ir cargando todas las cosas malas que haces y entonces en algún momento esas cosas se te regresan. A eso llaman el karma. También se fijan que luego se ponen aquí un tercer ojo. Quiere decir que tienes el presente,
el pasado y el futuro. Tus acciones tienen que estar relacionadas en que todo lo que hagas en el presente te puede afectar en el futuro, o todo lo que hiciste en el pasado, malo o bueno, te va a afectar en tu futuro. Como arquitectura nos dejaron el Taj Mahal. Recuerden que también ellos nos heredaron el yoga. Muchos de ustedes han escuchado hablar del yoga. Y la construcción más importante, el Taj Mahal. Se ubicaron en medio de los ríos Indo, de India, Indo y Ganges. Y un personaje que nos dejaron legendario es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, aquel joven que dejó todo lo que tenía por ir y ayudar a su pueblo, a su gente. Nosotros lo conocemos como Buda. Ahora nos vamos hasta China. Vamos a la cuarta civilización y vamos a hablar de China. China se ubicó en los ríos Guangzhou y Yangtze-Kiang, o el río amarillo. Como construcción nos dejó el legado de las pagodas. En cuanto vemos pagodas, asociamos a China. Nos dejaron también que ellos inventaron la pólvora, los fuegos artificiales, y para ellos era como avisarle a los espíritus que no bajaran en el cielo. Y entonces lanzaban los fuegos artificiales. Nos dejaron la brújula, la seda, la tinta y la pólvora. Y la construcción más importante es la Gran Muralla China. La Gran Muralla China llega a medir 9 metros de alto. Y es como si abarcara todo América Latina. Imagínense la distancia que tiene. Cada uno de los que fueron construyendo la muralla china durante muchos siglos, en cada una de las diferentes dinastías, la más importante, la dinastía Qin, que le dio el nombre a China, la dinastía Qin. Durante esos siglos, todos los que iban falleciendo los enterraban dentro de la muralla. Por eso le llaman la Gran Tumba o la tumba más larga del mundo. Vamos a continuar con Grecia. Grecia nos deja este tipo de construcción que hemos visto yo creo que en muchos lugares, llamado el Partenón. Nos dejaron como legado la democracia. Si hablamos de democracia, se lo debemos a los griegos. Dentro de la literatura nos dejaron la Ilíada y la Odisea, escritas por Homero. Nos dejaron los Juegos Olímpicos, que surgieron en Olimpia, en la ciudad de Olimpia. Hemos escuchado hablar mucho sobre Troya, que construyeron este gran caballo, y ahí se fueron escondidos los soldados para atacar a Troya. Y vámonos por último con Roma. Roma nos dejaron en construcción que es el Coliseo Romano. Nos dejaron los acueductos. En muchos lugares hemos visto esos arcos que llevan agua en la parte de arriba. Son los acueductos. Aquí era donde hacían el circo romano, donde luchaban contra los leones y ponían a las personas a luchar, ponían a los gladiadores. Nos heredaron el latín. Recuerden que también de Grecia tenemos muchas palabras del griego y del latín. El alfa, beta, gamma, el alfabeto y el abecedé, abecedario del latín. Todos los que estudian derecho tienen que saber que su origen está en Roma, el derecho romano. Ellos fueron los que empezaron con la idea de tener derechos. Y por último, también otra palabra importante que nos dejaron como legado los romanos fue la palabra república. Quiere decir dividir en diferentes estados que pertenecen a un solo país. Entonces, es muy importante tener idea de todas. Recuerden que estas últimas dos se ubicaron en el mar Mediterráneo, mientras que estas cerca de ríos. ¿Por qué cerca de los ríos? Por la agricultura, porque eso favorecía la agricultura y la ganadería. Todas estas civilizaciones
eran sedentarias, o sea, se volvieron sedentarios gracias a la agricultura, la ganadería y a que ahí se establecieron. Y recuerden que todas estas civilizaciones eran politeístas. Si quieren aprender un poco más, hay muchos videos, hay muchos libros para leer sobre Zeus, uno de los grandes dioses de Grecia. Y entonces pueden ir aprendiendo un poquito sobre el hinduismo, sobre el budismo, el taoísmo. Chicos, es importante saber la historia porque nosotros de esto vivimos el pasado, el presente y el futuro. Sigan viendo nuestros videos de historia y nos vemos pronto en otro video de primaria fácil.